Buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase el día de hoy. Vamos a empezar con un tema importante. Bueno, a recapitular un tema que me quedó ahí pendiente. Em, ¿Qué tema? Bueno, antes de empezar, pues quiero tocar el tema del primer examen parcial. Eh, no sé si ya tengo habilitada la sección de preguntas por si alguien quiere participar, por favor. Ahí estamos. Em, Nunca me había pasado este temita, pero nadie superó los 80 puntos. De hecho, la nota más alta de primer parcial es de 70, ¿verdad? Entonces, ese es un indicador bastante importante porque me indica cómo o cuál es el nivel el alcance que tenemos ahorita, el conjunto como tal, la clase como tal, ¿verdad? Entonces, es un indicador importante porque, como les digo, no quiere decir que no hay alguien, no hay ningún estudiante que haya eh, procesado los conocimientos o lo que hemos platicado al 100% y pues por eso se reflejan las notas, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, definitivamente eso es una alarma para mí porque pues, como les digo, nunca me había pasado que nadie siempre hay más de alguien que saca 100, 90, 95, aunque la media puede llegar a ser más baja, pero siempre hay alguien que saca más de alguna nota superior al promedio. Solo permítame un momento. Bien, entonces, pero también es importante entender que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no quiere decir que solo se evalúa y ya estuvo y ahí vámonos, ¿verdad? Me importa poco cuál sea el desempeño, definitivamente no. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Definitivamente, bueno, de hecho vamos a hacer una técnica o una metodología que utilizan mucho los asiáticos, que es, no creo que le llaman la capacidad de la clase, algo así, que digamos, si alguien de la clase saca 100, pues esa es la capacidad de la clase. Si alguien saca 90, 95, 90, esa es la capacidad de la clase. En este caso, pues nuestra capacidad es de 70. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, se va a hacer un corrimiento, ¿verdad? El 70 ahora será el nuevo 100. Y ahí voy a estar calculando, ¿verdad? Voy a calcular bien. No es de que a todos se les suba los 30 puntos, sino que hay un cálculo que hay que hacer. El 70 será el nuevo 100 y así sucesivamente nos vamos a ir corriendo de manera que podamos llegar al, podamos hacer más equitativo esto porque pues como les digo, no es justo que se les evalúe con una vara que estaba muy alto para este curso de vacaciones, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese corrimiento. Obviamente este corrimiento no va a ser solo porque sí. Necesito ver quiénes también están de acuerdo, ¿verdad? Y pues voy a dejar una, una asignación ahí con ustedes en el campus virtual, en el cual pues ustedes les voy a colocar un ejercicio de análisis léxico y pues ustedes lo desarrollan y con eso yo voy a saber, lejos de que este ejercicio tendrá alguna nota o alguna valoración, solamente eh, este ejercicio será para confirmarme. Obviamente también tienen que trabajarlo, no solo por entregar. Eh, pues tiene que ser
correcto el ejercicio o al menos tener la idea, la gran idea, se debe ver el esmero y con eso a mí me confirman de que ustedes están de acuerdo, eh, que están de acuerdo que se van a, que va a aplicar este factor, ¿verdad? Que el 70 será el nuevo 100 y así sucesivamente. Si alguien pues no está de acuerdo y dice pues yo no, o no quiere hacer la actividad, pues se queda con la nota actual, ¿verdad? Que obtuvo del primer parcial. Esto lo hago con el fin de que no nos desanimemos, que sepan que pues también estamos, eh, que yo, pues no, sepan que yo también formo parte del proceso de aprendizaje. Recuerden que en el primer día de clase yo también definí mis expectativas y las expectativas pues que ustedes aprendan, ¿verdad? De la manera. Bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, por favor, que me la puede hacer. ¿Me la puede hacer, por favor? O todo en orden, o si se entendió la dinámica, ¿verdad? Por favor, me lo pueden hacer llegar, por favor, porque yo he preguntado, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda y pues no me responden, pero en el parcial hubieron muchas cuestiones de conceptos que no, que sí sentí que no se estaban manejando. Por ejemplo, el tema de eh, muchos me pusieron que la tabla de símbolos formaba parte del proceso de compilación y la tabla de símbolos no está en el proceso de compilación, ¿verdad? Eh, Gracias, todo claro, excelente. Ok, excelente. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? La tabla de símbolos no está en proceso de compilación. Había otros temas, ¿verdad? Yo no me recuerdo muy bien ahorita las preguntas, pero sí que el concepto nos hace falta un poco, ¿verdad? De que, por ejemplo, me acuerdo que hablamos de la jerarquía de Chomsky, que busca separar desde el lenguaje regular hasta el lenguaje natural. Obviamente el lenguaje natural era representado por la máquina de Turing o la autómata de Turing. En la tabla de la jerarquía de Chomsky, pues se podía observar, ¿verdad? Entonces esos temas, pues hay que tenerlos en claro, en cuenta. Y si alguien tenía dudas, pues me podía comentar. La nota promedio del examen fue 48, 47 por ahí. Y pues para un examen teórico, por eso es que me saltaron las alarmas, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, entonces porque eso me había pasado en compiladores uno una vez, que fue un promedio de 30 y algo o 40 por ahí, pero sí tuve notas de 95 y era un segundo parcial, era netamente práctico, entonces se podía entender, ¿verdad? Eh, pues, es entendible, tiene una explicación. Em, si no nos hicimos el examen, que me presenten una prueba, ¿verdad? El por qué, ¿verdad? Si existió algún turno laboral o alguna otra emergencia, ¿verdad? Que pues siempre es, no somos humanos, ¿verdad? Y todos tenemos y pasamos por emergencias, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, entonces necesito pues que aprendamos esos temas, ¿verdad? Hubiera otro tema otra preguntita que decía, cuándo empezó los compiladores o algo así. O sea, hablamos de que los lenguajes de programación empiezan desde que empieza la computadora, es decir, desde los años 40, ¿verdad? Entonces, no, ahí decía unas preguntas de si empezó con C o empezó con otros lenguajes. No, empezó desde que empezó la computadora, ¿verdad? O sea, una computadora no nace sin lenguaje, ¿verdad? Aunque sea muy primitivo en este caso el lenguaje máquina, pero eh, entonces, en este caso, pues, en este caso, pues sí hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, igual manera, siempre les digo, ¿verdad? Como les digo, si ustedes tienen alguna duda,
me lo pueden decir, no hay ningún problema. Yo estoy aquí. Lo más que pueden pasar es que yo no me sepa el cuestionamiento. Entonces, eso es lo más que puede pasar. Eh, pero más allá, pues siempre voy a intentar resolverles el, el, la duda, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pues les digo porque también es importante eh, entender porque ahorita se vienen los temas más prácticos, ¿verdad? Entonces, siempre digo, aprovechemos el primer parcial porque ya los segundos, pues no es que no se puedan aprovechar, hay quienes se recuperan excelentísimo en el tercero, pero son un poco más laboriosos y ahí sí vamos a tener las 2 horas exactas y no más, ¿verdad? Considero que no más en lenguajes no nos tardamos más de 2 horas. Ya en compiladores puede que lleguemos a las 3, ¿verdad? Pero en compiladores no, en lenguajes no, ¿verdad? Entonces, sí es necesario entender estos temitas, ¿verdad? Sí voy a abrir una evaluación. Vamos a visualizar algunas preguntas para retroalimentar, ¿verdad? Que tal vez algún concepto y si alguien tiene alguna duda en una pregunta, pues también me lo puede hacer saber, ¿verdad? Eh, vamos a retroalimentar este examen. Por lo regular no lo hago, nunca retroalimento exámenes teóricos, pero considero que es muy importante hacerlo, porque como les digo, mi compromiso está con que ustedes aprendan, ¿verdad? Mi compromiso está con que ustedes aprendan y no estoy aquí simplemente para devengar algunos honorarios o algo así, sino que mi compromiso está para que aprendamos. El tema de... Adelante. Sí, ingeniero, fíjese que le voy a decir desde el día de la clase, le quise hablar, pero no lo creí oportuno. La verdad es que el día fue mero difícil para nosotros porque comenzamos queriendo llegar al reajuste y pasamos buena parte del día apoyando a los compañeros, viendo cómo le hacíamos. Y luego cuando nos pega la sorpresa de que entregan el campus, entonces mire, fue un día de emociones muy altas y todo, porque incluso tenemos nuestros grupos de estudio, pero estábamos tan distraídos en una cosa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Llegan las autoridades y no. Entonces yo creo que eso nos truncó un poco el examen del viernes. Ok, excelente. Muchas gracias. De hecho, para les comento, ¿verdad? No les aviso, les comento. La Facultad de Ingeniería tiene la política de que todo programa que empiece o ciclo que empiece virtual termina virtual. Es decir, si Escuela de Vacaciones empezó virtual, termina virtual. Si segundo semestre empieza virtual, hay una alta probabilidad que termine virtual, ¿verdad? Entonces, no nos perdamos en eso, ¿verdad? 18 me costó entenderla, si el análisis genera... ok. En este tema, pues, excelente, muchas gracias. Si el análisis léxico genera 10 lexemas, la pregunta es, ¿el análisis léxico genera lexemas? No, el análisis léxico genera tokens. Entonces, el enunciado de por sí ya todo era falso, ¿verdad? Porque la primera premisa era falsa, ¿verdad? Entonces, si el análisis léxico genera 10 lexemas, es como, digo, si el árbol de manzanas genera piñas, desde ahí ya viene falso, ¿verdad? Ya todo lo demás ya viene de más. Y valga la redundancia, todo el demás enunciado ya viene como relleno, pero en sí el léxico no genera lexemas, genera tokens, ¿verdad? Las salidas son los tokens. Recordemos muy bien las fases del compilador, ¿verdad? Que entra del compilador en cada fase y que sale. Que entra, en el caso del léxico, entra caracteres, sale tokens, ¿verdad? Nunca va a generar o va a sacar lexemas, sino que saca tokens, ¿verdad? Aquí había una pregunta, lo voy a remarcar. Aquí está. El lenguaje natural puede ser modelado por un autómata. Y sí, ¿verdad? Recordamos la jerarquía de Chomsky. Hay autómatas. ¿Qué estoy haciendo? El autómata de Turing es el autómata máximo que puede modelar cualquier lenguaje. Entonces, recordemos que hablamos un poco de la película. Siempre ando pues repitiendo la película, ¿verdad? Pero pues es donde se puede observar la elaboración de un autómata de Turing, que es el autómata del lenguaje natural, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta era sí, ¿verdad? Sí puede porque
Obviamente el primer sí no era porque no todos los autómatas pueden modelar lenguajes naturales, sino que solamente el autómata de Turing. ¿Por qué? Por la jerarquía de Chomsky, ¿verdad? Y vamos a ver con otra. Bueno, lo que les había dicho, la fase que no forma parte del compilador es la tabla de símbolos. La tabla de símbolos no es una fase. Eh, entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la entrada del compilador? ¿Verdad? La entrada del compilador, ¿cuál era? El código fuente, ¿verdad? El código fuente es la entrada del compilador. Entonces, el que tiene código fuente y entradas es el intérprete, ¿verdad? En el caso del correo electrónico, ese tema también lo estudiamos cuando yo pregunté, esa era la misma pregunta cuando yo les pregunté quién era el encargado de validar que existía o no los dominios, cuando estábamos haciendo el ejemplo del HTTPS, ¿verdad? De la URL, ¿quién era? Y empezamos ahí a hablar, sí, que el léxico puede o no, o puede que sí, puede que no, al final es el semántico el que valida, ¿verdad? Entonces, pues, era la misma pregunta, solo que era de correo electrónico y en el otro pues era de, de HTTPS o URLs de, de sitios, ¿verdad? Entonces era la misma pregunta, era la misma pregunta que platicamos aquí en clase, ¿verdad? Tenía el mismo fin, ¿verdad? La construcción de compiladores es exacto, es correcto, es exacto, porque está basada en la matemática, y la matemática es una ciencia exacta. Es como la física, pues está basada en la matemática, ¿verdad? Entonces los conocimientos no son inexactos, sino que en algún momento la física puede ser probabilística. En el caso de los compiladores, alguien que no respete esta regla de R positivo igual a R concatenado con R clean o R clean concatenado con R, si alguien me inventa otra forma, está haciendo cualquier cosa menos compiladores. ¿Por qué? Porque el conocimiento es exacto. ¿Por qué? Porque está basado en la matemática, ¿verdad? Siempre tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Que todo lo que esté basado en matemática es exacto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, no sé, un cálculo de gravedad nunca va a ser, la gravedad es 15. Si nos movemos 10 metros ya es 15 la gravedad, o sea, siempre sigue siendo 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un conocimiento exacto. Lo mismo pasa con los compiladores. Si bien es cierto, nosotros podemos tener múltiples respuestas, pero todo está basado en las mismas leyes. Las leyes no cambian. Ok, ningún problema. Para eso vamos a hacer nosotros el ejercicio que les estoy comentando, ¿verdad? Como les digo, mi compromiso está con ustedes, ¿verdad? Lejos de, qué bueno que se ganara mucho, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Las siguientes expresiones regulares son equivalentes. Esto era de analizarlo un poquito. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es de analizarlo, de sentarnos y empezar a pensar cómo hacemos esta cuestión, ¿verdad? Tenemos R positivo es igual a... Ay, perdón. No miro. R clean positivo es igual a R clean. De este lado estoy forzando a que venga una vez, ¿verdad? Entonces, como mínimo viene R clean. Es igual a R clean. Como mínimo, porque esto me está forzando a que R clean y venga una vez. R clean, ¿y dónde empieza? Empieza en cero. O no, no cero. Empieza en epsilon. Y del otro lado, R clean empieza en epsilon. Entonces son equivalentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cerradura de Kleene anula la posibilidad, ¿verdad? Bien es cierto, está viniendo una vez, pero hay que tener en cuenta que la Kleene, cuando venga una vez, me puede generar epsilon, ¿verdad? Adelante. ¿Cuál es la respuesta correcta en esta pregunta, ingeniero? Ahorita voy a revisar la respuesta. Vamos a ver.
Sí, ingeniero, le iba a hacer esa observación. Está a la par de mi revisión del examen, pero no aparece el detalle como para repasar a uno con las correctas. Ok, en este caso es... perdón. Es lo que no era. Sí, porque la cerradura de Kleene asegura que venga 0 veces, como mínimo, en un posible caso, ¿verdad? Entonces, del lado izquierdo tenemos, o derecho tenemos 0 veces, que es en este caso, tenemos 0 veces, ¿verdad? Aquí nos asegura el 0, y aquí también nos asegurará el 0. No puede ser asegurar el 1, ¿por qué? Porque del lado derecho nunca podemos asegurar un 1, ¿verdad? Por la cerradura de Kleene, que empieza en 0. ¿Verdad? Entonces, no puede ser que me aseguren el 1, porque cerradura de Kleene del lado derecho nunca puedo asegurar el 1, pero del lado izquierdo sí puedo asegurar el 0 con la cerradura de Kleene. Adelante. Sí, ingeniero, yo tengo esa respuesta colocada, pero tengo 0 de puntuación. Tiene 0. Entonces voy a revisar cómo está la plataforma. Voy a revisar. Eso sí lo voy a revisar. Bien. Entonces, bueno, ahí pues puede ser varias, cualquier otra pregunta voy a ahí que me causó, por ejemplo, esta. Bien. Que me causa un poquito de, de, de no, pensar, ¿verdad? ¿Cuál es la salida del análisis léxico? Un carácter válido, ninguna es correcta, la tabla de símbolos, lista de lexemas, los lexemas en sí, la salida del análisis léxico son los tokens, y como no está, pues ninguno es correcto, ¿verdad? Ninguno es correcto en este caso. Entonces ahí pues podemos seguir viendo que si alguien pues tenía alguna duda o no le queda claro estos temitas, aunque por muy, a veces podemos pensar muy sencillo, pues, ay, pues es muy sencilla la salida del análisis léxico y todo, pero no tenga pena. Si alguien no entendió el concepto, cuál es la diferencia entre lexema y token, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo podemos platicar. Eso para mí no es eso no es ningún impedimento, pues para mí, para platicar, ¿verdad? Entonces, bueno, ya platicamos un poco de este tema, casi media hora. Entonces vamos a recapitular para los que no se acaban de conectar o no lo escucharon. Voy a hacer lo que le llaman, es como una equivalencia. No es una equivalencia, se me olvida el término, pero es con lo que trabajan mucho los asiáticos, que es como la capacidad de la clase, creo que le llaman los asiáticos. Cuando alguien saca una nota en toda la clase, la más alta, por ejemplo, en este caso la más alta fue 70, ese 70 pasará a ser el nuevo 100, ¿sí? Eso es lo que voy a estar realizando. Ese 70 pasará a ser el nuevo 100, ¿verdad? Entonces, todas las notas se van a correr, pero para optar a ese beneficio, voy a aperturar una asignatura o una asignación, vamos a aperturar un ejercicio que ustedes tienen que trabajar para, pues, no este ejercicio no es de que lo tengan bueno, sí, si lo tienen malo, no, pero tampoco, pues, no espero que me entreguen solo por entregar, sino que espero su desempeño, puede que al final lleguen a la respuesta correcta o incorrecta, pero sí necesito ver su interés y optar a esta como equivalencia, ¿verdad?, de nota, para que, pues, pueda apoyarles en este sentido. Bien, con respecto a esta pregunta que me colocan ahí, vamos a ver ahorita y les voy a comentar. Puede producir. En este caso, la respuesta es no, porque Epsilon no pertenece a ningún lenguaje. Eso lo platicamos también. Epsilon no pertenece a un lenguaje, entonces en ningún momento esto se puede producir, ¿verdad?
Es por eso que en las bases de las expresiones regulares, que estos son las bases, epsilon no pertenece a ningún lenguaje, ¿verdad? Entonces, esta premisa está mala, ¿sí? Entonces su respuesta es no, porque epsilon no puede pertenecer a ningún lenguaje, ¿sí? Es la primera base, ¿verdad? De las expresiones regulares, que epsilon está solo. Bien. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. De igual manera, siempre está abierta la sala y si alguien no quiere escribirme, pues aquí le queda duda, porque pues siempre además de alguien, siempre, no más de alguien, sino que siempre estamos las personas que a nosotros nos da como que un poco de pena. Ahora yo era igual, preguntar y pues no hay problema, pueden escribir un correo, mira, mire, aquí no entendí muy bien esto, ¿será que me lo puede explicar posterior o algo así? Y pues yo intento responder por correo y si no queda claro el tema por correo, pues lo extiendo ahí en la clase sin mencionar quién me hizo la pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces, en el transcurso de esta semana voy a estar subiendo la asignatura. Muy seguramente irá sobre subconjuntos, que va a ser el tema que vamos a ver esta semana. Entonces, por el momento no hemos visto subconjuntos. Bien, entonces, para cerrar todo este tema, vamos con la última extensión de las expresiones regulares, ¿verdad? La última extensión de las expresiones regulares es como que el por simplificado, no tiene ningún nombre. Bueno, bien, son las familias, perdón. Son las familias. Entonces, si se dan cuenta, yo cuando defino un lenguaje, aquí está, no, ¿dónde está mi? Aquí está. Este es el ejemplo pasado. Si se dan cuenta, cuando yo estaba definiendo un lenguaje, lo hacía de esta manera. D es igual a bla, bla, bla. Entonces, puedo agarrar yo, ¿dónde está mi expresión regular? Es esta. Esta fue mi expresión regular final. Y yo puedo venir y decir lo siguiente. Bueno, esta ya no va a ser, ya no quiero que contenga todo el tema de D, sino que ahora pues voy a utilizar una familia. ¿Qué es una familia? Bueno, las familias son lo siguiente. Es colocar 0 a 9 y listo, ¿verdad? Entonces, si alguien me puede decir, yo no quiero utilizar eso como definiciones regulares, que es otra extensión, ¿verdad? Sino que simplemente quiero utilizar familias, pues no hay ningún problema, no podemos utilizar familias, aunque aquí ya no cabe, pero puedo seguir utilizando familias. Puedo utilizar familias y si se dan cuenta, en ningún momento hubo la necesidad de utilizar, no hubo la necesidad de definir este tipo de expresiones regulares previas, ¿verdad? Entonces, luego de esto, pues le podemos incluso aplicar otras definiciones regulares. Por ejemplo, aquí está la definición regular extensión de las expresiones regulares, que es la cerradura positiva, clean y concatenado con una cerradura normal. En este caso es positiva, pero con el mismo sin clean. Aquí también está positivo. Esto lo podemos reducir todavía más. Aquí nuevamente vuelve a estar positivo. Y ahí está. A pura definición, a pura extensión de la expresión regular, yo ya ni tengo necesidad de utilizar, ya no tengo necesidad de utilizar definiciones anteriores o cosas así, sino que simplemente estoy cayendo algo mucho más sencillo. De hecho, incluso esta es la cerradura, esta es la 0 o 1 incidencias. Entonces aquí le puedo colocar sin interrogación. Aquí también es la 0 o 1 incidencias, ¿verdad? Se está haciendo más pequeña la expresión regular a pura extensión, ¿verdad? Entonces, veamos qué me dice la última definición. Es la definición del OR. Si yo tengo 0
o 1, esto puede ser representado con 0, 1, así como que concatenados, pero entre corchetes. Si yo tengo 0, 1 o 2, esto puede ser representado 0, 1, 2, ¿verdad? En este caso, aquí está, más, o perdón, menos o más, puede ser representado así. Y es simplemente son notacionales que, que aplican como extensiones de las expresiones regulares, ¿verdad? Pero esos son los últimos. Entonces, podemos observar nosotros que se ve muy bonito, se ve mucho más limpio, ve más elegante, pero a la larga, pues las leyes de los autómatas son claras. Cuando nosotros ahorita empecemos a ver el autómata de Thomson o la generación de Thomson, vamos a ver que no respeta o no hay una equivalencia con la positiva, tampoco hay una equivalencia con esta forma, tampoco hay una equivalencia con las familias, ¿verdad? No hay equivalencia, simple y sencillamente son con CLINI, concatenación y OR, ¿verdad? Entonces acá, pues, incluso podría trabajar con esta expresión regular, en lugar de letra puede ser AZ, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sé que el alfabeto que definimos puede ser más largo, pero pues en este caso pues puede ser AZ, ¿verdad? Y ya. Entonces, en ningún momento aquí yo estoy tocando una definición regular, algo que anteriormente trabajé, sino que aquí lo único que estoy utilizando son las familias, ¿verdad? Entonces, y ese es el tema, ¿verdad? Esas son las extensiones, no se aplican a nivel de autómatas, pero sí se necesita ver, porque si yo les digo en un momento dado, o incluso yo les puedo dar una expresión regular con extensiones y les digo, genere el autómata, ustedes lo que van a saber es decir, bueno, esta es una extensión, básicamente aquí estoy diciendo que esto es un OR, ¿verdad? Entonces, como que la van expandiendo, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Esta es una familia y así sucesivamente. Esta es una cerradura, esta es una cero, una incidencia, eso quiere decir que aquí hay un épsilon, ¿verdad? Y así sucesivamente ustedes van viendo dónde se va aplicando. ¿Por qué? Porque los métodos de generación de autómatas respetan estos temitas, ¿verdad? Bien, ¿dudas hasta acá con esta última? La larga es muy, muy pequeño, el último tema de las extensiones. ¿Dudas hasta acá? Si no hay más dudas, pasamos al siguiente tema. Adelante. Cualquiera de las notaciones es la que nosotros vamos a utilizar, nos vamos a centrar en un Sí, tipo de notación. no, cualquiera de las notaciones. Recordemos que las expresiones regulares son notacionales, ¿verdad? Entonces no hay como que, no pasa nada si uso uno u otro, ¿verdad? El tema será hasta que genere autómatas, ¿verdad? Bien, entonces, dicho eso de que genere autómatas, pasamos al siguiente tema, que ahora sí toca hablar de los autómatas. Bien. Los autómatas finitos. Recordemos con la jerarquía de Chomsky que con un lenguaje regular, ¿qué es un lenguaje regular? Un lenguaje regular es el que acepta o básicamente es el que modela las expresiones regulares, o sea, son el equivalente. Entonces, el autómata finito es el que resuelve ese lenguaje regular o las expresiones regulares. Entonces, ¿qué es el autómata? Recordemos nuestra jerarquía de Chomsky. En nuestra jerarquía de Chomsky tenemos el primer lenguaje que dice autómata finito. Entonces, sobre ese vamos a estar trabajando o vamos a empezar a hablar el día de hoy.
¿Qué son los autómatas finitos? Y aquí hay algo que quiero que nos centremos. Son reconocedores. Solo dicen sí o no. Esta es la definición del libro. Entonces es importante que tengamos en cuenta que solo van a decir sí o no. ¿Para qué? Para una posible cadena o entrada. Por ejemplo, yo tengo, para la expresión regular que estábamos trabajando de los números, yo tengo 110. Esa es mi cadena. El autómata solo me va a decir si sí es aceptada o si no es aceptada, únicamente. Ese es el trabajo del autómata finito. Simplemente decirme si pertenece o no al lenguaje una cadena, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablemos de autómatas finitos, vamos a estar platicando de esto. Si el autómata reconoce o no la cadena, únicamente. Ahora bien, para ello, los autómatas finitos se dividen en dos. Tenemos el autómata finito no determinista, que es el AFN, ¿sí? Cuando yo diga o yo mencione AFN, me estoy refiriendo a un autómata finito no determinista, ¿sí? Que no determina, no tiene un fin, por decirlo así. Y el otro lado tenemos los autómatas finitos deterministas, los AFD. Los autómatas finitos deterministas son aquellos que sí determinan, sí llegan a un final, ¿verdad? El autómata es una máquina de estados, ¿sí? El autómata es una máquina de estados, mucho ojo. Y esta pregunta me gusta mucho hacerla. Vamos a traer un pizarrón a colación, porque he visto que muchas veces se incluye o se dicta se confunde este concepto. ¿Qué pasa aquí? Estamos. Entonces, ¿qué concepto es? Aquí tengo, por ejemplo, esto. Digamos, ¿será que esto será un autómata o no? Lo que estamos viendo en pantalla, ¿será que es un autómata? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que es un autómata? Vamos, dice que sí. También sí, ingeniero. Ok. Ajá. Bien. En este caso, lo que tenemos en pantalla es un grafo, no es un autómata, que son dos cosas diferentes. Es un grafo. Entonces, ¿que representa un autómata? Sí. O sea, eso no hay ningún, no hay, es como que si yo les muestro mi DPI y yo les digo, ¿este DPI soy yo? No, representa mi identidad, pero no me representa, pero no soy yo, carne y hueso, no. Eso representa mi identidad. Pasa lo mismo con el grafo. El grafo representa el autómata, pero no es el autómata. El autómata es la máquina de estados que está en el compilador. ¿Por qué? Pensemos como compilador, aunque es muy difícil, ¿verdad? Porque eso es pensar demasiado primitivo, pero ¿será que el compilador grafica? ¿Será que el compilador dice, es que si no grafico no estoy haciendo autómata? El compilador lo que hace es la máquina de estados. Estado, de este estado, con esta letra me voy a este, y nunca va a haber, pues para empezar la computadora no ve, ¿verdad? Nosotros sí lo hacemos una representación gráfica porque somos seres muy visuales, ¿verdad? Pero en sí el autómata es el
conjunto de estados y de transiciones. Ese es el autómata, ¿verdad? Conjunto de estados y transiciones, ¿verdad? Pero pues bajo esa premisa, las definiciones del libro están muy centradas a verlo visualmente, ¿verdad? Pero no necesariamente. De hecho, hay una sección más adelante que es se llama representación de grafos, es decir, el autómata puede ser representado en grafos. Y de hecho, el autómata tiene dos representaciones, no solo existe la representación de grafos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el autómata finito? Eh, valga esa pausa. ¿Qué es el autómata finito no determinista? Son aquellos que tienen restricciones en cuanto a sus etiquetas en sus líneas, o es decir, en sus transiciones. No tienen restricciones. Un símbolo puede etiquetar a varias transiciones que sí surgen del mismo estado, es decir, vamos a regresar a nuestro pizarrón. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está tratando de decir esto? Bueno, lo que me está tratando de decir esto es, tengo un estado cero y que de cero me puedo ir a uno con el símbolo A, pero de cero me puedo ir a 2 con otro símbolo A. Eso me está tratando de decir eh, este tema, que puedo etiquetar varias líneas que surgen del mismo estado. Línea le dice esto porque el ejemplo es gráfico, ¿verdad? Pero en sí el autómata es transiciones. Y epsilon, la cadena vacía, es una posible etiqueta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entonces yo puedo tener, de hecho, puedo tener una etiqueta A3 o una transición A3 con epsilon, ¿verdad? Es una posible etiqueta. Entonces, solo para ponerle un estado de finalización, le voy a poner un 4. Bien, entonces, este grafo me representa un AFN. ¿Por qué? Para empezar, dice que de 0 me voy a 1 con A, pero también de 0 me voy a 2 con A. Es decir, tengo múltiples transiciones con un solo símbolo, partiendo de un estado. ¿Cómo se le llama esto? ¿A qué es, qué es esto? ¿Qué es esto? Que de un estado me voy a dos posibles estados, incluso puedo tener más, ¿verdad? Pero en este ejemplo tengo dos. ¿Cómo se le llama esto? Esto es ambigüedad. Perdón, permítanme un momento.
Perdón, hay una pequeña emergencia, gracias. Bueno, entonces, esto es lo que se llama ambigüedad. ¿Qué es ambigüedad? Es cuando yo no sé a dónde ir. Por ejemplo, y algo que me cae mal es cuando me dicen sí, pero no. ¿Qué es eso de sí, pero no? A veces yo me acuerdo que tenía un jefe, tuve un jefe que yo le platicaba y decía, mira, estábamos platicando ahí siempre del tema del desarrollo, ¿verdad? Y él me decía, sí y no. Yo, o sea, ¿qué es eso de sí y no? Eso es ambiguo. Lo mismo pasa acá con el autómata, con el AFN, ¿sí? AFN. El AFN es ambiguo. ¿Por qué? Porque yo puedo irme por un camino con la misma A, pero también me voy con el otro. ¿Cómo el compilador va a saber por dónde irse? ¿Cómo? ¿Cómo el compilador, la computadora va a saber si me voy por uno o por dos? ¿Cómo? Si la computadora no tiene inteligencia. Es ambiguo. Por eso es que el AFN no es implementado, pero se estudia por algo. Ya vamos a platicar por. No se implementa porque se estudia, ¿verdad? Correcto, exactamente. Tendrían que ser ambigüedad. No, ¿verdad? Es lo mismo. Eso, sí, pero no. O sea, ¿qué es eso? O sea, el humano, obviamente, en una comunicación, eso lo entendemos, ¿verdad? Porque pues sí y no. Lo que pasa es que esta parte sí la entendí, pero esta no. O sea, porque nosotros somos humanos, somos seres pensantes, pero la computadora no es pensante, ¿verdad? La computadora no es pensante, entonces, como la computadora no es pensante, entonces necesita saber caminos claros. Pero esta es la definición de la AFN, lo que tenemos en pantalla. Lo que dice nuestra, nuestra definición de autómatas dice, no tienen restricciones, es decir, todo se vale. En AFN todo se vale. Y un símbolo puede etiquetar varias líneas. Y epsilon es la cadena, es una posible cadena. Cuando nosotros incluimos epsilon en las transiciones, estoy diciendo que el lenguaje puede contener a epsilon, y eso es una falsedad. Por eso el autómata finito no determinista no es recomendado para modelar lenguajes. ¿Verdad? Adelante. Ingeniero, estaba pensando ahorita que dijo usted eso de las posibilidades. Estamos al margen de un cambio bien grande. Tal vez no creo que nosotros, pero con los qubits pueden aceptar más de dos estados, ¿verdad? Porque por eso nos explicó bien que estamos trabajando algo binario y por eso es que solo puede decir. Excelente. Excelente, excelente. Muchas gracias. Me gustaría platicar un poquito más, pero lamentablemente tenemos corto el tiempo de lenguajes. Pero cuando hablamos de qubit o una máquina o una computadora cuántica, estamos hablando de que se mueve en un plano tridimensional, algo así. Y el qubit es un vector que va a tener un ángulo y un sentido o una dirección, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir del qubit? Que puede estar, digamos, ¿verdad? Porque esto ya es probabilístico, el qubit puede tener un 50 no, porque muy gacho. Un 59% de ser X, digamos, o en dado caso tal vez X es 1, y un 41% de ser Y, que puede ser 0. Entonces es por eso que muchas veces se le dice, ¿va? Que el qubit, cuando estamos hablando de mecánica cuántica o algo así, estoy en este estado y en este a la vez. O sea, no es que me divida, sino que es la capacidad de decir, tengo 41% de estar en este lado y 59% del otro, ¿verdad? Entonces, por eso es que está el tema del gato encerrado de Schrödinger. Lo mismo, ¿verdad? Está muerto y vivo a la vez. ¿Por qué? Porque nadie sabe, ¿verdad? Tiene cierta probabilidad de estar muerto y cierta probabilidad de estar vivo. Entonces, comúnmente se le dice está muerto y vivo a la vez. Pero es que nadie sabe su estado real hasta que se explora. Entonces, bajo esa premisa,
que en la computadora cuántica puede que se comporte de diferente manera estos autómatas. De hecho, en el 99 se creó, o en China, sale el tema de correcto, de hecho, todo el tema, las computadoras cuánticas son probabilísticas, ¿verdad? Entonces, en el 99 sale el tema, en China se investiga el tema del autómata cuántico, ¿verdad? Imagínense, en 99, eso fue hace, ¿qué? 24 años, ¿verdad? Y estos cuates siempre, bueno, lo que sea, cuando son chinos siempre van a la cabeza en estos temas. Taiwaneses van a la cabeza de hardware, rusos van a la cabeza de matemática, es un rollo, ¿verdad? Entonces, pero regresando a este tema, esta es la ambigüedad. Pero ¿por qué no se implementan? Porque la computadora no va a saber, ya llegar en el punto en el cual no va a saber a dónde irse. No va a saber a dónde irse. O sea, no va a decir, bueno, me voy por este lado o me voy por el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? El AFN me va a servir para un pivote más adelante, pero no implemento AFN. Lo que se implementa son los AFDs. ¿Y qué es un AFD? Bueno, el AFD es el que para cada estado solo tiene una transición. ¿Sí? ¿Cómo así que para cada estado solo tiene una transición? Bueno, es de esta manera. Tengo, ¿qué le pasa a este mouse? Tengo 0. No, no está bien. Tengo 0 y con A solo puedo tener una transición. Eso es lo que me dice la definición de autómata finito no, determinista, el AFD. Solo tengo una transición. ¿Qué? Pero en el caso de eso, la luz se puede abrir ahí. Tenemos un micrófono encendido. Gracias. Muchas gracias. Entonces, yo no puedo tener más de una transición con el mismo símbolo, de 0, partiendo de 0. Con uno puedo tener otra vez la transición A y puedo irme a otro estado, no importando. Pero con uno, como ya tengo la transición con A, no puedo hacer esto. O sea, esto no se puede. Esto es ambiguo. Ambigüedad. Esto es ambiguo. Entonces puedo hacerlo con cualquier otro símbolo que es, digamos, B. Y sobre todo también no acepto transiciones con epsilon. ¿Por qué? Porque al momento de que yo diga, bueno, aquí no es epsilon, pero aquí sí. Al momento que yo diga que hay epsilon, estoy diciendo que epsilon forma parte del lenguaje y epsilon no forma parte de ningún lenguaje. ¿Verdad? En el hecho de que yo diga esto, de 2 me voy al estado 4 con epsilon, eso no es posible. ¿Por qué? Porque ahí estaría diciendo yo que epsilon forma parte del lenguaje. Y la premisa del análisis léxico es que epsilon no forma parte de ningún lenguaje, ¿verdad? No forma parte de ningún lenguaje. Entonces, como no forma parte del lenguaje, no puedo modelar un autómata con epsilon. Entonces, por eso el autómata finito determinista o el AFD no maneja epsilon, ¿verdad? Entonces, pasemos como que lista, ¿verdad? ¿Este autómata tiene transiciones con epsilon? No. Ah, bueno, excelente. ¿Y este grafo, perdón? ¿Este grafo tiene transiciones con epsilon? No. ¿Este grafo tiene ambigüedad o tiene múltiples etiquetas con una misma sola, con mismo solo símbolo? En este caso no, porque de 0 me voy a 1 con A, de 1 me voy a 2 con A, pero también me voy a 3, pero con B. Entonces no hay ningún problema. Entonces, este grafo representa un AFD, ¿verdad? Claramente lo puedo observar. Por eso es que yo me apoyo, o nosotros como humanos nos apoyamos del grafo, porque es muy gráfico, ¿verdad? Es muy gráfico, pero pues simplemente es una representación del autómata. Adelante. Ingeniero, si no existiera la transición del estado 3 al 4, se toma siempre como un AFD, pero no va a aceptar esa cadena cuando llegue al estado 3. No es un autómata. Gracias a la pregunta.
Esto no es un autómata. ¿Por qué? Excelente pregunta. Porque los autómatas tienen que marcar caminos. ¿Sí? De 0 me voy a, de 0 me voy a 1 con A, de 1 me voy a, 2, a 3 con B, pero de 3 ¿a dónde me voy? Ya les diré, pero el doble círculo es un estado de aceptación. Ya lo vamos a platicar cuando hablemos de grafos. Pero el doble círculo es una aceptación. Pero de 3 ¿a dónde me voy? ¿Eso es un camino? No. Esto es si yo tengo esto, de hecho, a veces también pregunto esto en los exámenes, ¿verdad? Puede que venga este tipo de preguntas también, por favor, lo anotan. Yo les presento este grafo y les digo, ¿este representa un AFD? La respuesta es falso, esto no representa nada, ni un AFN representa. ¿Por qué? Porque no cierra, o sea, no hay un camino. Esto solo es un grafo, no representa un autómata, ¿verdad? Entonces, excelente pregunta, muchas gracias por la observación. Es importante también que veamos nosotros cómo se comportan también los autómatas, ¿verdad? Entonces, esto como tal es lo que buscamos, lo que tenemos en pantalla, el AFD. Ahora bien, cuando estamos hablando de AFN, estamos hablando de Thomson. Cuando estamos hablando de AFN, estamos hablando de subconjuntos y árbol. Cuando estamos hablando de rendimiento de los autómatas, porque los autómatas, por ejemplo, es como que si yo les diga, ¿qué es mejor? Qué feo, me están saliendo estas cosas hoy. ¿Qué es mejor esto? ¿Esto o contra esto? ¿Qué es más rápido? Porque aquí nos damos cuenta, tengo de 0 me voy a 1, de 1 y así sucesivamente. Este puede ser, tiremos la aceptación de una vez. Obviamente el de arriba es más lento, el de abajo es más rápido, ¿verdad? Cuando hablamos de rendimiento estamos hablando de minimización de autómatas. Entonces, los 4 métodos de análisis léxico, como ven, validan o no validan, sino que trabajan diferentes formas del análisis léxico. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a empezar hablando de Thomson. ¿Qué es el algoritmo de Thomson? Es el que busca generar un AFN. ¿Sí? El AFN. Luego de ese AFN, este está de más, no sé cómo borrarlo, bueno, lo voy a dejar ahí, no importa. Luego de la AFN, nosotros nos vamos a ir por subconjuntos. ¿Sí? Y posteriormente pasamos al método del árbol y terminamos con minimización de autómatas. Es mucho lo que hay que estudiar en análisis léxico. Sí, es demasiado. ¿Verdad? Entonces, para eso estamos acá, ¿verdad? Para trabajar este tema, ¿verdad? Bien. Leyendo un poco más a profundidad, aunque ya en este momento ya platicamos mucho de los autómatas, pero leyendo un poco más a profundidad de los autómatas finitos no deterministas, hay cosas que son muy obvias, pero hay que decirlo. Y hay que mencionarlo, ¿verdad? A mí siempre me gusta platicar de sus definiciones. Los autómatas finitos no deterministas tienen un conjunto finito de estados. ¿Sí? Por algo la palabra finito. Es decir, puedo tener un autómata con 1000 estados, pero está bien, son 1000. Puedo tener un autómata con 10,000 estados, está bien, son 10,000.
Nunca van a ser infinitos estados. Siempre tienen que terminar en algún punto, ¿verdad? Segundo, un conjunto de símbolos de entrada sigma el alfabeto de entrada. Es decir, recordemos cuando nosotros estábamos definiendo en nuestros ejemplos, por ejemplo acá. ¿Y dónde está? Este no, es este. Acá, este es un alfabeto sigma. Eso es lo que se refiere cuando dice un conjunto de alfabetos sigma. Suponemos que epsilon, que representa la cadena vacía, nunca será miembro de sigma. Es decir, epsilon nunca será miembro del alfabeto. Lo que les venía en su primer parcial. Y ya lo habíamos platicado. ¿Qué pasa si viene sigma, epsilon acá? Bueno, no tengo epsilon, pero bueno. ¿Qué pasa si viene epsilon? Y lo que pasa es que epsilon no forma parte del lenguaje y aquí lo reafirmamos, pero ya la siguiente ley de la FN dice que la FN trabaja ¿con qué? Con el alfabeto sigma unión epsilon. Qué chiste, ¿va? No forma parte del lenguaje, pero igual puedo trabajar con él. ¿Para qué lo pongo? Pues, ¿verdad? O sea, es como que redundante, pero son leyes, ¿verdad? No forma parte del lenguaje, pero puedo trabajar con él. Esa es la tercera ley, que dice que para cada pues, puedo tener una transición con mis símbolos, que es mi lenguaje, que es sigma, pero también con epsilon. Y ese es el puntito a no tener en cuenta, que cuando yo tengo autómatas con epsilon, la computadora no lo va a poder interpretar, ¿verdad? La computadora necesita únicamente el alfabeto. Un conjunto de estado, perdón, un estado, estoy leyendo el siguiente, un estado S sub 0 se distingue como el estado inicial. ¿Sí? ¿Cómo así? Si yo tengo 10 estados, 1 es el inicial. Si yo tengo 1000 estados, 1 es el inicial. Si yo tengo 1.000.000 de estados, 1 es el inicial. ¿Qué quiere decir esto? Solo un estado es el estado inicial. No puedo tener 0 estados iniciales, no. No puedo tener 2 estados iniciales, tampoco. Tengo que tener sí y solo sí, 1. Únicamente. No es mínimo 1, no es máximo 1, no, es 1. 1 de todos los estados será inicial. Esa es la cuarta premisa del autómata finito no determinista. Bien, vamos con la quinta premisa. ¿Cuál es la quinta premisa? La quinta premisa dice lo siguiente. Tengo un conjunto de estados F que es subconjunto de S. Es decir, de 10 estados, 5. De 10 estados, 9. De 10 estados, 7. ¿Verdad? Que se distinguen como estados de aceptación. Entonces, este subconjunto de estados mínimo debe de ser 1. Mínimo, oigan la palabra, mínimo. ¿Sí? Mínimo. Pero no quiere decir que solo 1 puedo tener. Puede ser de que, digamos, estos 1000 estados que tengo acá, que aquí definí, de estos 1000 estados, puede que 300 sean de aceptación. Y hay unos autómatas que quedan así, casi todos de aceptación, ¿verdad? No pasa nada. Puede que de estos 10,000, 1 sea de aceptación, no pasa nada. Lo que no puede pasar es que, digamos, yo tenga de 10 estados, 0 de aceptación. O sea, esto no puede existir. No puede haber un autómata sin un estado de aceptación. Por ahí va la pregunta que me habían hecho anteriormente. ¿Qué pasaba con esto? ¿Qué pasa si esta transición no existe? Es cierto, tengo un estado de aceptación que está acá. Es cierto, yo entiendo.
pero yo no puedo llegar a ese estado de aceptación por esta ruta o por este camino. ¿Sí? Yo no puedo llegar. Caso contrario, que tuviera un estado 5 y ese estado 5 es de aceptación. Y aquí es que ese es otro caso. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí puedo llegar a un estado final. Perdón. Ahí sí puedo llegar a un estado final, así. Sí, ahí sí puedo, ¿verdad? Pero en este caso es la excepción. Bien. Entonces, este es el AFN, ¿verdad? Leyendo o entrando a profundidad de su definición del AFN. El grafo es lo que hemos estado viendo. Básicamente, el mismo símbolo puede etiquetar varios, es la definición del grafo, del AFN. Ahora bien, ¿cuál es el tema acá? El grafo es una representación. Yo bien pude platicarles estas leyes o estas reglas sin dibujar un grafo. Obviamente no lo hago porque nosotros somos muy gráficos como seres humanos. Tenemos, por algo tenemos el sentido de la vista. Pero bien pude explicarles estas definiciones leyéndolas y poniendo ahí algunos ejemplos, pero a nivel notacional del lenguaje, y en ningún momento les pude haber dicho o les pude haber dibujado un grafo. Y no quiere decir que no estaba hablando de autómatas. Cuando hablamos nosotros de grafo, estamos hablando de una representación netamente gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hablamos de? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que por muy autómata que sea, se puede representar por muy compilador, por muy bajo nivel, qué sé yo, se puede representar con algo gráfico. Y este es el grafo, ¿verdad? Ya vamos a hablar y cuando estemos haciendo nuestros ejercicios y ejemplos, yo puedo obviar el grafo y no pasa nada. Yo puedo prescindir de dibujar el grafo y no pasa nada. Simplemente el autómata sigue siendo el mismo. Ahí está el autómata. Si el algoritmo fue bien hecho y los estados y tengo los estados y transiciones, el autómata está ahí. Lo que no tengo es grafo, pero pues no importa. Ahora, si yo les pido en la evaluación, les pido dibuje el grafo y no lo dibujan, pues ahí sí ya son otras cosas, ¿verdad? Pero si yo no les pido y a ustedes no les da tiempo, pues no lo dibujen, simplemente yo no se los pedí. Ahora, si yo se los pido, pues ahí sí es otra cosa, ¿verdad? Ese es en el caso del grafo. O sea, donde quiero llegar es que el grafo de transición es únicamente la representación del autómata. ¿Sí? Representa el autómata, pero no quiere decir que ese sea el autómata. Bueno, ya hemos visto varios ejemplos, llegamos a las tablas. Las tablas de transición son otra representación de los autómatas, ¿sí? Representan al mismo autómata, pero con tabla. Entonces, vemos que o bien puede ser un grafo o bien puede ser una tabla. Entonces, no necesariamente voy a decir, es que si no dibujo el grafo no es autómata, no pasa nada, puedo dibujar la tabla, ¿verdad? Tranquilamente puedo dibujar la tabla. Bien. Ahora, ¿qué dice la definición de tabla? Bueno, la definición de tabla dice lo siguiente. Cuyas filas representan o corresponden a los estados y columnas corresponden a los símbolos de entrada, o es decir, el lenguaje, ¿verdad? Entonces tengo aquí estados, 0, 1, 2 y sucesivamente. Y del lado de columnas tengo los símbolos de entrada. Que a la larga los símbolos de entrada estamos hablando de los lenguajes o del lenguaje como tal, ¿verdad? Bien, traemos a colación esto, vamos a ver, ya ni sé dónde están mis grafos, aquí están. Bien, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno,
Hagamos este. Tengo, aquí puedo tener 0, 1, 2, 3, 4, que son mis 5 estados, que lo puedo ver claramente, 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí tengo mis símbolos. ¿Qué símbolo tendré? A, X y epsilon. Voy a buscar. Y voy a tener epsilon. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué dice? Bueno, de 0 con A me voy a 1. De 0 con A me voy a 2. De 1 con epsilon me voy a 3. Y lo puedo colocar como yo quiera, ¿verdad? Lo puedo dejar vacío. Ya lo voy a dejar vacío. Sobreentiendo que no pasa nada. De 2 me voy a, esta es una X, por cierto. De 2 me voy a 4 con X. De 3 me voy a 4 con X. Y 4 no tengo transiciones. Puedo dejar así o no importa. 4 es de aceptación, lo voy a colorear, ¿verdad? Aquí no hay ninguna técnica a ciencia cierta decir que marcar los estados de aceptación en el grafo o en la tabla, perdón. No hay ninguna forma. No es que exista, digamos, acá, si no lo coloreas, no estás diciendo que es aceptación. Alguien lo puede colorear, alguien lo puede poner de negrita, alguien simplemente puede poner acá. 4 es de aceptación. No pasa nada, no existe una nomenclatura real para definir los estados de aceptación. Yo simplemente lo que hago lo coloreo. Entonces, ¿qué pasa acá? Del lado izquierdo tengo el autómata representado con un grafo y del lado derecho tengo ese mismo autómata, pero representado con una tabla. Ahora bien, la pregunta que les hago. ¿Será que con la tabla puedo determinar que es un AFN? ¿Será que puedo determinar que es una AFN? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo determinar? ¿Cómo puedo determinar que esta tabla me representa un AFN? Porque tiene una transición con epsilon. Correcto. Aquí está. Y hay dos símbolos para ir al mismo estado. Correcto, excelente, muchas gracias. De primas a primera, esta columna ya me determina que tengo transiciones con epsilon y los únicos que tienen transiciones con epsilon son los AFN. Excelente, muchas gracias. Pero también esta de 0 con A, yo tengo un conjunto, ¿sí? Esto es un conjunto compuesto por 1 y 2. Pero en ningún momento me está diciendo que algo exacto. Esto me está diciendo, bueno, de 0 te puedes ir, con A te puedes ir a 1, pero también te puedes ir a 2. Esa es la ambigüedad, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Entonces, cuando ustedes vean una tabla, ya sea con esta nomenclatura o con incluso hay quienes pueden hacer esto, ¿verdad? 1, 2, no hay problema, ¿verdad? Pero también el término sigue siendo el mismo. ¿De qué? De que yo tengo ambigüedad. Y también si yo tengo una gran columna, porque puedo tener una columna con epsilon, pero mucha gente hace esto. Columna con epsilon para los AFD, pero está vacía. Pues, ¿para qué la voy a tener, verdad? Si está vacía. Pero si en dado caso, si existe transiciones, tengo transiciones con epsilon. Bien. Ahora vayamos con este autómata finito determinista.
Bueno, aquí tenemos, bueno, lo modifiqué y pues me parece bien que lo haya modificado, así queda un poco más grande el ejemplo. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son mis símbolos de entrada? A, B y X. 0 con A me voy a 1. 1 con A me voy a 2. 1 con B me voy a 3. 2 con X me voy a 4. 3 con X me voy a 5. Tanto 4 como 5 no tienen transiciones. Y 4 y 5 son de aceptación, entonces los coloreo, ¿verdad? No hay ninguna ciencia que diga, si no lo decís así o algo así, ¿verdad? Bien. Acá podemos estudiarlo y decir, ¿cómo sé que esta tabla representa un AFD? ¿Cómo sé? Pues bueno, primero que nada, no tengo transiciones con epsilon, no tengo ninguna columna con epsilon. Y si la tuviera, porque puedo tenerla, no hay ningún problema, o sea, eso alguien la puede tener. De hecho, creo que el libro lo recomienda tenerlo. A mí la verdad me asegura que, no es, que esté, ¿verdad? Pero va a estar vacía. Si tengo la columna de epsilon, tiene que estar vacía. Entonces eso ya es un indicio de AFD. Y sobre todo en las transiciones solo tengo puntuales un número que representa un estado, ¿verdad? 0 con 1, perdón, 0 con A 1, 1 con A 2, 1 con B a 3, 2 con X a 4, 3 con X a 5, únicamente. No tengo o no formo un conjunto. Entonces, vemos que ya sea grafo o tabla, representan el mismo autómata. Y no necesariamente uno depende del otro, no necesariamente quiere decir que si no tengo tabla, no tengo grafo, o sea, eso no. Simplemente son notaciones que son equivalentes. ¿Verdad? Esta notación de acá o esta tabla, ese representa este autómata. ¿Verdad? La otra tabla representa el AFD, perdón. Y en ambas representaciones se puede observar las reglas, ¿sí? Eso es muy vital, que podamos observar las reglas, ¿sí? ¿Las reglas de qué? Del A o del AFD. ¿Verdad? Ese es el objetivo de las representaciones, representarse en las tablas, las leyes, ¿verdad? Bien, vamos a ver, tengo una pregunta por acá. ¿Por qué? Porque en dado caso, puedo armar un camino acá y 4 es de aceptación. Puedo armar otro camino acá y 5 es de aceptación. En ningún momento caigo en un estado en el cual ya no sé dónde irme y no llegué a un estado de aceptación. Ese es el problema. Aquí puedo incluso tener otro camino y no esté cerrado, no hay problema. Pero si llego a un estado de aceptación, ¿verdad? De hecho, creo que eso no lo mencioné cuando yo tengo el doble círculo, es de aceptación. Aquí 4 tiene el doble círculo y 5 tiene el doble círculo, ¿verdad? Por eso es que este grafo representa un autómata. ¿Por qué? Porque sí, los caminos me llevan a un estado de aceptación. El problema está cuando me quedo en media, a mitad, ¿verdad? No llegué al estado de aceptación. Bien. Bien, excelente. Sigamos. Bueno, esa fue las tablas de transición, ya vimos. Y bueno, los autómatas finitos deterministas, creo que ya lo hemos estado estudiando, pero pues primero que nada, tenemos que tener en cuenta que acá no hay movimientos con epsilon. ¿Sí? Acá en este punto es bien importante entender que no hay movimientos con epsilon.
¿sí? Entonces, luego veo, lean mis dos representaciones, tanto de grafo como de tabla, y no tienen movimientos con epsilon. Y para cada estado, únicamente hay una transición, que eso ya lo platicamos, ¿verdad? Que para cada estado, si yo tengo un símbolo, solo tengo una transición, no más. No puedo tener dos, tres, no, solo una. O puedo tener cero transiciones, no necesariamente todos los símbolos se van a mover, ¿verdad? Solo lo que sí respeta es el tema de como máximo una. Bien. ¿Dudas hasta acá con estas representaciones? ¿Dudas, preguntas? ¿Logran ver? Adelante. Ingeniero, un grafo que únicamente tenga un estado y ese mismo sea de estado de aceptación y no tiene ningún símbolo de transición, representa también un autómata. No. Ahorita vamos a platicar de esto. Excelente. Vamos a, quiero ver si te entendí. Sería este, ¿verdad? Excelente. No, no representa. No es, tal vez una F, tal vez una FN, tal vez, porque representaría epsilon, tal vez una FN, pero un AFD definitivamente no. Esto no, no representa. Lo que se puede tener es esto, ¿verdad? Que a la larga esto podría ser una cerradura de Kleene, ¿verdad? Si nos damos, pensamos un poquito más a profundidad, esto puede ser una cerradura de Kleene, pero solo el grafo como tal no representa ninguno. No representa ningún autómata, porque el autómata está compuesto de algo que se llaman transiciones y esto no tiene transición. Ese ahí, por ahí vamos con la clave. El grafo se compone de transiciones y aquí no tenemos ninguna transición. Bien, eh, vamos a seguir. Quiero abarcar un poquito más el día de hoy. Para empezar, porque platicamos, tuvimos una charla al inicio y para continuar, pues es necesario empezar a hablar ya de la construcción de autómatas. Ahorita pues hemos platicado tal vez, vamos a ver, creo que tengo una pregunta más. ¿Estado de aceptación para qué sirve? Bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero veamos acá. Y regresemos a la definición. ¿Qué dice la definición? El autómata solo dice sí o no a una cadena. El estado de es cuando yo tengo el sí. ¿Sí? O sea, yo llego al estado de aceptación, es decir, yo acepté la cadena. Para eso sirve el estado de aceptación, ¿verdad? Para decirme que yo acepté la cadena. Bien, si yo no llego a un estado de aceptación, no estoy aceptando la cadena. ¿Sí? Yo necesito llegar al estado de aceptación para aceptar la cadena. Si no llego, no acepto. Pero que no llegue no significa que tenga caminos inconclusos. Eso está mal hecho. Si yo tengo un autómata que tiene caminos inconclusos, es porque está mal hecho. O en algún punto me perdí. Pero que no puede, porque puede que yo no llegue a un estado de aceptación. ¿Sí? Pero el autómata esté bien, ¿verdad? El grafo esté bien dibujado también. Y yo digo, pues si no llegué al estado de aceptación, simplemente el autómata dijo no. ¿Sí? Bien. Vamos a ir, bueno, no sé si queda claro, por cierto, si no, vemos un ejemplo de este tema de aceptación. ¿Me comentas? ¿O prefieren un ejemplo cómo se ve cuando acepto y no acepto? Ok, gracias. Si alguien necesita un ejemplo de este tema, pues me dice también, por favor.
Nos despedimos de esto. Y seguimos. Bueno, primero que nada, hemos hablado de la FN, ¿sí? Y nosotros vamos a empezar hablando de la FN. Eh, vamos a platicar de este tema. ¿Cómo se comporta? Bueno, el AFN me va a servir para pivote para otros métodos. No quiere decir que se implementen, por decirlo así, no es que quiere decir que Java implemente un AFN, no, pero me sirven para pivotes. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo genera un AFN? Para eso tenemos el famoso algoritmo de Thompson. Este es un nombre largo, no lo voy a pronunciar, pero comúnmente se le conoce como el algoritmo de Thompson. Thompson, vamos a ver, ahí está. Lo que tiene como entrada es, recordemos, un algoritmo tiene una entrada y una salida. Thompson como entrada tiene una expresión regular y voy a tener un AFN como salida. Es decir, tengo una expresión regular, entra el algoritmo de Thompson, Thompson trabaja sus nomenclaturas y tengo como salida un AFN. ¿Sí? Eso es como trabaja Thompson, ¿verdad? Así es como trabaja Thompson. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cómo lo hace? Bueno, Thompson tiene 3 inducciones. ¿Y cuál creen que son esas 3 inducciones? OR, concatenación y cerradura de cleaning. Es por eso que tal vez ustedes dicen, Larán, tanto que repite esa cuestión. Pero es que es la verdad, ¿verdad? Entonces, en ningún punto yo tengo cerradura positiva. No tengo en ningún punto 0 o una incidencia, ¿verdad? No lo tengo. Lo tengo OR, concatenación y cleaning. Y Thompson es un algoritmo muy gráfico, ¿verdad? Aunque pues obviamente a la hora de programar hay que pasar lo programado, lo gráfico a programación, ¿verdad? Pues es obvio, ¿verdad? Pero los ejemplos y todo, básicamente todo el trabajo se hace de manera gráfica. De igual manera en las evaluaciones lo vamos a trabajar de manera gráfica, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando nosotros hablamos de expresiones regulares, hacemos bien la diferencia de OR, concatenación y cleaning. ¿Por qué? Porque estamos ante nuestro primer método de análisis léxico y yo no, o en este método no se toca positivo, 0 una incidencia, familias de expresiones regulares, no, sino que aquí solo OR, concatenación y cleaning. Quiero ver, eh, quiero ver este tema en el libro, aquí está. Bien. Si nos damos cuenta, aquí está la inducción del algoritmo de Thompson. Aquí está el algoritmo de Thompson. Y básicamente la entrada es una expresión regular y la salida es una FN. Entonces, aquí está el OR. Aquí está la concatenación. Y aquí está la cerradura de cleaning. Y está relleno, ¿verdad? Básicamente, es decir, la expresión regular es el lenguaje y fin. Pero nos damos cuenta que no menciona cerradura positiva, ¿verdad? Y es por eso que existe la gran diferencia, ¿verdad? A veces me preguntan, sí, pero ¿por qué existe? O sea, es por esto, las leyes de los autómatas no los contemplan, ¿verdad? Simplemente no es que los desechen, sino que por eso se llama solo son extensiones de las expresiones regulares. Ahora bien, ¿cómo se comporta? Bueno, yo tengo, y con esto cerramos, ya el día de mañana empezamos a ver un ejemplo, ya más de lleno. Solo quiero abrir un
Solo quiero... vamos a ver. Bueno, voy a hacer en el pizarrón. Mañana veo eso porque no me abren los diagramas. Bueno, entonces, dice, para el OR, dada una expresión regular NS OR NT, ¿sí? Se va a comportar de la siguiente manera. NT. Voy a tener un autómata que empieza en un estado I. Voy a tener dos transiciones con épsilon, una por el camino de NS, que es la primera parte del OR, y luego me voy por épsilon en una siguiente transición, que es el segundo camino, para posteriormente cerrar con épsilon otra vez en un estado final F. ¿Sí? Veamos esta, ¿cómo sería? A o B. Siempre mi etiqueta de inicio, mi estado inicial en este caso es 0, de 0 me voy a 1, de aquí es con épsilon, así me dice la ley, yo tengo que respetar la ley, de 1 me voy a 2, ¿con quién? Con la primer parte del OR. ¿Quién es la primer parte del OR? A. Luego, de 0 me voy a 3, ¿con quién? Con épsilon, así dice la ley, entonces solo lo copio. De 3 me voy a 4, ¿con quién? Con la segunda parte del OR. ¿Quién es la segunda parte del OR? B. Y todo esto cae en un estado de aceptación final, que en este caso será 5, la doble círculo por ser de aceptación, y es épsilon. Entonces, este grafo representa que un AFN. ¿Sí? ¿Para qué? Para A o B. Y lo que tenemos nosotros en pantalla es el grafo de nuestro primer autómata que ya estamos trabajando. ¿Cómo lo hicimos? Por medio de la inducción del OR. A o B. ¿Cómo sé que es un autómata finito no determinista? Por esto. Aquí tengo transiciones con épsilon. Y de hecho, de 0 me voy a 1 con épsilon y de 0 me voy a 3 con el mismo épsilon, ¿verdad? Cumple dos reglas de este tema. ¿Verdad? ¿Dudas, preguntas acerca de esta inducción, la primera inducción con OR? Si todo está bien, es muy importante visualizar algo y eso lo vamos a platicar ya mañana, pero se los quiero ahí dejar en el tintero para que lo piensen. El OR es binario, A o B. Y la ley de Kleene es clara, dos caminos. ¿Sí? Veamos, dos caminos. En ningún momento estoy diciendo esto. ¿Verdad? En ningún momento estoy diciendo esto. O sea, esto no existe. O sea, esto es totalmente cero, ¿verdad? Esto no existe. ¿Por qué? Porque la ley dice únicamente dos caminos. Entonces, ahí es cuando yo empiezo ahí a platicar y pensar cómo se agrupan y todo, ¿verdad? Eso será para el día de mañana, nuestro ejemplo de día de mañana. Bien. Segunda inducción. Yo tengo la concatenación de NS
con NT. Se ve representado por un estado inicial I concatenado, o valga la redundancia, con una transición a un estado central y esto a un estado final F. ¿Sí? Entonces, así es como se menciona, o así es la forma de la concatenación. Veámoslo con nuestro ejemplo. Tengo concatenado A concatenado con B, 0, estado inicial, me voy a mi estado central, que es A, y aquí me voy a mi estado final, en este caso será 2. ¿Con quién me muevo? Con el símbolo B. Aquí estoy modelando estas transiciones y luego surge nuevamente el tema que les digo. Las operaciones son binarias y vemos que las inducciones de Thomson son binarias. ¿Sí? Aquí estoy concatenación de 2. No está concatenando 3 ni 4. Ya mañana vamos a platicar cómo hacer esos temas cuando tengo un OR triple, un cuádruple, tengo una concatenación de muchos términos, una concatenación dentro de un OR. Lo vamos a estudiar mañana. Lo único que quiero que nos quedemos es este temita de la explicación de las inducciones, ¿verdad? Acá, si nos damos cuenta, en la inducción de la concatenación hay un caso es un caso muy particular. 0 concatena con 0, de 0 me voy a 1 con A, y de 1 me voy a 2 con B. En ningún momento tengo ambigüedad ni transiciones con epsilon. Se podría decir que la concatenación puede ser un AF. Pero recordemos que las expresiones regulares no solo se manejan con concatenaciones. Y pues es por eso, ¿verdad? Cuando yo tengo un OR ya se vino todo para abajo, ¿verdad? O tengo una cerradura de Kleene, también se vino para abajo, ¿verdad? Entonces no nos vayamos con la finta, ¿verdad? Que si bien es cierto, la concatenación puede producir una FD en el conjunto de Thomson, es AFN, ¿verdad? Este viernes también hay parcial, ¿verdad? También hay parcial y este viernes ya evaluamos. Ya evaluamos Thomson y subconjuntos. Bien. Y vamos con la última. Y con esto cerramos la clase del día de hoy. La cerradura de Kleene. ¿Qué me indica la cerradura de Kleene? Bueno, la cerradura de Kleene me indica lo siguiente. Tengo un estado inicial. Este epsilon es cuando viene ¿qué? 0 incidencias. ¿Sí? Esto es cuando viene 0 incidencias. Cuando viene epsilon, recordemos que la cerradura de Kleene empieza en 0. ¿Sí? Es lo de abajo. Arriba caigo a la expresión regular NS, que recordemos a la larga o algo así, ¿verdad? NS cerradura de Kleene. Y acá, este lazo o esta transición de arriba es las infinitas veces. Sí, de hecho, la he usado, pero yo lo que uso es Draw.io para hacer grafos, pero no tengo ni sea sesión ahorita. Entonces, por eso lo estoy haciendo a mano, pero ya mañana, si mañana ya veo qué pasó con Draw.io y ahí lo hago y así es como trabajo, ¿verdad? Y ahí, pues, me gusta usar Draw.io porque yo coloreo mucho los grafos, ¿verdad? Me gusta jugar mucho con los colores, entonces, y me gusta, pues, seguir viendo cómo va viajando todas las cadenas, ¿verdad? Pero por el día de hoy lo hice así a mano porque no tengo iniciado sesión y la verdad ya es lo último, entonces el día de hoy, pues, simplemente así, ¿verdad? Pero ya el día de mañana ya solventado este temita de mi manejo de sesión. Bien. Entonces, este lazo de arriba es las infinitas veces. Esto puede venir n veces,
¿verdad? ¿Cuántas veces puedo venir la cerradura de Kleene? Infinito. Entonces aquí una, dos, aquí dos, y así se queda, y así me puedo quedar hasta que salga con un epsilon. ¿Cómo se ve reflejado eso? Pues bueno, lo podemos ver de esta manera. Digamos que tengo a cerradura de Kleene, ¿verdad? Sencillo. Estado inicial, en este caso 0. Me voy a mi primer estado central, que en este caso será 1. ¿Con quién me voy? Me voy con epsilon. Me voy a mi segundo estado central, que en este caso el segundo estado central es 2. ¿Con quién me voy? Con la expresión regular en cuestión, que es A. De 2 me voy a 1 con epsilon. ¿Sí? Estas son las infinitas veces. Para salir del infinito, pues lo hago con epsilon para un estado final, que en este caso es 3. Y abajo me falta de 0 a 3 cuando venga 0 veces la cerradura de Kleene. ¿Sí? Y ya. Este es el algoritmo de Thompson. Estas 3 bases es del algoritmo de Thompson. Hay quienes dicen, sí, que eso pues tuvo un problemita ahí con un curso de compiladores, me recuerdo una vez. Sí, dijeron los auxiliares, pues también es que no es que ahí sí fue pues temita nuestro que se nos fue de catedráticos. Si viene de esta forma, es cerradura positiva, dijeron. Esto es cerradura positiva, dijeron. Y así se fue el proyecto y lo realizaron y al final yo me di cuenta porque en el examen parcial todos tuvieron mal este tema porque cerradura positiva y me hicieron esto. Yo les dije, esto no existe. Vamos a las leyes de compiladores, solo de ahí esto. Si ustedes le quitan el flanco de abajo es otra cosa menos Thompson. Ustedes están haciendo una teoría, pero cualquier nombre puede llevar, pero es menos Thompson. Thompson solo tiene 3 cuestiones y ya estuvo. Ya estuvo. No están haciendo otra más y les expliqué y todo y salió una discusión ahí. Sí, que en el laboratorio evaluaron eso y todo, pero bueno, el punto es que son las únicas 3 bases del algoritmo de Thompson. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? Igual mañana ya de lleno empezamos con Thompson. Mañana damos con todo. Entonces, ahorita simplemente fueron pequeños ejemplos. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, ingeniero. Entonces, Muy bueno. gracias, muchas gracias. Entonces, el día de mañana les voy a estar, bueno, el día de mañana vamos a empezar a ver Thompson, ya de lleno. Thompson no es muy grande el contenido, entonces vamos a hacer Thompson y posiblemente nuestro primer caso de subconjuntos, porque estos son 2 métodos gemelos, por decirlo así. No son el mismo, son diferentes, pero son gemelos, por decirlo así. Thompson y subconjuntos siempre se tienen que dar juntos, ¿verdad? Entonces, ya lo vemos mañana. Que tengan una buena noche. Estén pendientes, por favor, estén pendientes de la universidad virtual. Yo cargue la actividad que van a tener que hacer para optar a la reacomodación de la nota del primer parcial, ¿verdad? Entonces, que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. Ingeniero, una última molestia. Adelante. Mire, para ser coherente con las 2 partes del curso, le voy a ser franco. El hecho que le hablaba del alcanzar el costo del curso, al menos en mi caso, y calculo que algunos compañeros, porque estaba hablando con ellos, contempló hacer un gasto de tiempo de la semana pasada, en mi caso trabajo, porque tuve que absorber trabajo para poder llegar a ese costo. Entonces me robó bastante tiempo y me siento truncado con el tiempo ahorita con respecto a la entrega de nuestro primer proyecto. Entonces, y aparte de eso, también de la mano que hemos ido aprovechando su curso para entender, porque obviamente no aprendimos esto en el semestre, entonces estamos tratando de implementarlo en nuestro proyecto. Entonces,
No sé si estuviera en las posibilidades, tenemos el proyecto para el viernes, quizás si no fuera muy imprudente poder entregar lunes. Voy a evaluarlo porque el tema es que como tenemos, ahora antes se daba muchas malas prácticas de que se podía estirar mucho por el tema de que pues, no nos auditaban tanto, o no eran auditorías, no eran tan rígidos en el tema de ingreso de notas. Voy a ver cómo está el ingreso de notas porque pues tenemos un segundo proyecto también, ¿verdad? Entonces, consumir más tiempo del primero le quita tiempo al segundo. Entonces, voy a ver cómo estamos en fechas y les voy contando, ¿verdad? Entonces, Gracias. igual estén pendiente ya sea de la notificación del auxiliar o de mi persona para resolver este tema, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, entonces, nos vemos el día de mañana con algoritmo de Thompson y subconjuntos. Feliz noche.